Este es el podcast para los valientes como tú, que no se conforman con una vida mediocre y que desean un cambio, aunque aún no sepan cómo, porque quieren pasar al siguiente nivel en el juego de su vida. Soy Laura León Basalo, coach de transformación personal, y con mis procesos personales acompaño a personas como tú a conseguir los cambios personales y profesionales que anhelan, desde su bienestar mental, emocional y espiritual. Si todo esto te resuena, te animo a que te quedes. Este es tu espacio para sentirte vivo en tu vida. ¡Comenzamos! No sé por dónde empezar, solo sé que no soy feliz y necesito un cambio en mi vida. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de mi podcast Sentirte vivo en tu vida, de Felicidad está en ti. ¿Por qué un podcast? Bueno, pues la verdad es que cuando yo estaba en mi búsqueda personal, en mi búsqueda de respuestas ante la crisis personal que sentía, el vacío existencial que me invadía, quizás pues lo que más me ayudó en aquellos momentos fue escuchar podcasts que me inspiraban, podcasts de los que aprendí muchísimo y programas de radio que lo escuchaba en formato de podcast. Entonces he pensado, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo yo también poder ofrecer este contenido a mis seguidores? Igual que me ayudó a mí, también puede estar ayudando a muchas otras personas. Así que este ha sido un paso importante porque era un formato que no lo había utilizado todavía y tengo la sensación de que va a ser de muy buena acogida. Primero porque así fue conmigo, porque verdaderamente yo lo viví así. El contenido en podcast me ayuda muchísimo. Después no he tenido a lo mejor ocasión de contactar con estas personas que en cierto modo me ayudaron. Pero es igual, ahí quedó esa energía, ese vínculo. Así que eso espero, que te pueda ayudar igual a ti o incluso más. Y con esa intención es con la que estoy emprendiendo este nuevo reto, este podcast que se llama Sentirte vivo en tu vida. Bueno, pues eso pensé que ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a otras personas que se puedan sentir también identificadas pues, con mis experiencias y que puedan ver pues, una salida a sus frustraciones personales y profesionales? Y así es como me he animado a empezar esta aventura. Te soy totalmente sincera. Espero recibir tus comentarios. Puedes seguirme en mis redes y estaré encantada de que me comentes qué te ha parecido. Si es algo que verdaderamente te ayuda y siempre comentarios de mejora, siempre son bien recibidos. Bueno, hace unos años yo me sentía tal cual como pone el título de este podcast. No sabía por dónde empezar y no me sentía feliz y además necesitaba un cambio en mi vida. Pero lo peor de todo es que no sabía por dónde tirar. En aquel momento ya llevaba más de 18 años trabajando en la misma empresa y había llegado a un punto de desmotivación y apatía, pues la verdad que muy evidente. Así que después de sufrir varios episodios de depresión y ser tratada por una psicóloga, pero sin resolver mi vacío existencial, me decidí a contratar un proceso de coaching, con la intención en aquel momento pues de que me pudiera apoyar este profesional, pues sentir el apoyo de un profesional para plantearme el cambio de un puesto de trabajo, porque estaba totalmente desempoderada, tenía muchísimos miedos y no lo veía viable poderlo conseguir sola. Así que cuando me planteé contratar el servicio de coaching, principalmente fue por estos miedos, ¿no?
para sentir el apoyo de una persona que me pudiera apoyar en ese reto. Y básicamente mi intención era un cambio de trabajo, porque yo consideraba que ahí es donde radicaba mi infelicidad. Así que aquello me parecía, la verdad, toda una odisea. ¿Cómo me iba a plantear yo un cambio de trabajo? Imposible. Después de tantos años que llevaba en la misma empresa y teniendo incluso cargas y obligaciones familiares y a una edad madura, que bueno, todo esto eran miedos y muchísimas creencias que me llevaban a derrumbarme y a pensar que no, que eso no era posible para mí, para nada. En aquel entonces yo tenía, bueno, pues muchas creencias limitantes que me hacían pues no ver posibilidades de encontrar otro trabajo pues por mi edad, y que era muy difícil para mí cambiar y optar a otros puestos. Esto verdaderamente era como una piedra, como algo muy pesado que lo llevaba a mis espaldas. Era algo verdaderamente un lastre. Lo sentía como algo imposible de sacármelo de encima. La edad imposible, la edad siempre es la que tienes, no puedes hacer otra cosa. Y las circunstancias que yo las veía, pues totalmente imposibles de cambiar, en aquel entonces pues me suponían verdaderamente un gran problema. Así que, bueno, pues me decidí, contraté el proceso de coaching, fui muy aplicada, eso sí que lo tengo, y una vez acabé mi proceso de coaching, conseguí sentirme mucho más empoderada, pues para poder considerar otras opciones en mi vida, para poder tomar pues decisiones desde una mirada no tan limitada y sin tantos miedos como yo pues tenía en el momento en que comencé ese proceso. Así que ante la frase no sé por dónde empezar, solo sé que no soy feliz y necesito un cambio en mi vida, pues ya todo cambió. Porque aunque en un primer momento no sabía por dónde empezar, sí que es cierto que al menos tuve la claridad y me atreví a dar los primeros pasos, que eso es lo esencial, es lo fundamental, atreverse a dar los primeros pasos. Primero, tratándome con una psicóloga durante un tiempo, y después, pues cuando ya vi que no tenía pues, nada más que aportarme apoyándome en ese momento, pues consideré más oportuno pues contratar un proceso de coaching. Esos fueron los primeros pasos cruciales para mí, para empezar a salir de ese estado de apatía en el que llevaba años sintiéndolo. Así que la decisión de contratar el proceso de coaching fue motivada pues, a que veía necesario un cambio profesional. Y no me sentía con la fuerza ni con los recursos necesarios pues, para llevarlo a cabo sola, ni muchísimo menos. Así que esta ayuda me sirvió para ver que podía tener muchas más posibilidades afuera de lo que yo estaba en capacidad de considerar. O sea, es que estaba metida en un círculo de desmotivación y ahí estaba, me encontraba en ese círculo de desmotivación y me ven a la imagen pues el hámster ahí dando vueltas en esa rueda y dando vueltas en esa rueda, pues ahí, estaba ahí, esa era mi imagen, ese hámster cada día dando vueltas, en ese círculo de desmotivación. Y bueno, pues este proceso de coaching me sirvió muchísimo, principalmente me abrió conciencia mostrándome que nuestra vida no solo se limita a nuestro cuerpo físico, sino que hay más factores que necesitamos considerar. Cuando queremos ser felices en nuestra vida, no podemos contemplar únicamente lo que vemos con nuestros ojos, no podemos considerarnos únicamente como un cuerpo físico, tenemos que contemplarnos en otros aspectos, pues
en el aspecto emocional, en el aspecto mental y en el aspecto energético y en el aspecto espiritual. Todo esto para mí era ciencia ficción, porque yo nunca me había interesado por estos temas, nunca. Y fue un gran acierto el poder entrar en contacto con estos temas, porque me abrió conciencia y dio sentido a mi vida, que era ese vacío existencial que yo tenía, lo cual pues dio explicación a lo que verdaderamente ocurría, que no era algo simplemente profesional, sino que era un vacío existencial. Bueno, y gracias a abrir conciencia en mí y a darle explicación a lo que me sucedía, pues a raíz de todo esto me interesé por los temas de crecimiento personal. Me interesé, cosa que nunca antes me había interesado. Yo nunca me había leído un libro de estos temas, ni puedo decir que en mi juventud yo ya estaba interesada por estos temas, ni muchísimo menos. Lo mío fue un despertar de golpe. Y a raíz de todo esto pues me interesé por estos temas y me instruí. Y sobre todo me interesaba instruirme en cómo podía mejorar mi estado mental y emocional. Yo hacía una pésima gestión de mis emociones y me embargaban las emociones y no sabía gestionarlas. Mis experiencias vitales me llevaron también a no poder gestionarlas bien y esto era lo que más me interesaba, sobre todo instruirme en cómo podía mejorar mi estado mental y emocional, conseguir estados de calma y serenidad, que para mí eran prioridad, porque yo me desquiciaba y me sentía hundida y no sabía controlar mis emociones. O sea, esto era algo muy, muy evidente en mí. Así que no únicamente me enfoqué en lo que me mostraba mi realidad, que era una situación que ya no me motivaba ni me ilusionaba, sino que además pues me interesé por estos temas. Así que durante unos años pues estuve compaginando mi formación en temas de crecimiento personal y con el trabajo que estaba desarrollando en aquellos momentos. Así que bueno, pues quiero que sepas que esto es mi caso y no me pongo como ejemplo, sino para que puedas ver que perfectamente puede ser el caso de cualquier persona, porque yo soy una persona normal. Así que tú te puedes encontrar en una situación similar a la mía y quiero que te puedas identificar y puedas ver que incluso no siendo una persona con intereses o inquietudes en el campo del desarrollo personal, pues puedes acabar viendo que esta es una buena manera para poder conectar con esa versión tuya que quieres y que está mucho más cercana a la felicidad de la que ahora mismo pues puedes estar viviendo. Y por eso hago hincapié en decirte que no era precisamente una persona que tuviera intereses en este campo, ni muchísimo menos. Así que, bueno, pues como te decía, mi sentimiento de desmotivación, pues la verdad que me embargaba y busqué ayuda de un profesional, como te he comentado, y en estos momentos que yo me encontraba ya pues incluso mucho mejor, porque ya estaba haciendo el proceso de coaching y ya estaba interesada en todos estos temas, aún así tengo que decirte que es fundamental que consideres que en esos momentos es cuando más conciencia tienes que poner, porque precisamente para no alargar la agonía de un enfermo terminal, ¿qué hay que hacer? Hay que acortarle ese sufrimiento. Entonces, es ideal poder tomar decisiones acertadas en los momentos en que las tienes que tomar. Si no te encuentras bien en este momento, en el que estás en tu trabajo o en el que estás en tu vida y ves que tienes que tomar decisiones, pero que no te apetece, porque sabes que son decisiones valientes y que tienen una implicación,
siempre estás tomando decisiones, aunque creas que no. Si la tomas, porque la tomas, y si no la tomas, también estás tomando una decisión, la de no tomarla, pero siempre estás tomando decisiones. Entonces, es importante no alargar la agonía de un enfermo terminal. Nunca nadie quiere alargar esa agonía, ¿verdad que no? Pues en un momento en que estás reconociendo que tú estás en un momento de agonía, es porque ahí ya necesitas tomar una decisión, necesitas verdaderamente pues el plantearte un cambio. Eso es esencial. Entonces ese cambio pasaría pues por decidir cuál es tu siguiente paso. Así que si en tu caso también te encuentras en una situación similar a en la que estás descontento de tu vida, sientes que hay algo más que te estás perdiendo, que los días están pasando sin pena ni gloria y que ese profundo sentimiento de desmotivación te embarga, pues mi consejo es que des el primer paso, que busques ayuda a un profesional en el que tú confíes, el que consideres que es tu siguiente apoyo. Y será el idóneo para ti en ese momento, el que tú encuentres o alguien te haya referenciado o confíes. ¿Por qué? Porque no quiere decir que sea para siempre, puede ser el profesional que te ayude en ese momento. En mi caso fue una psicóloga unos meses, ahí ya vi claro que ya no había más que decir en esas sesiones y pasé a otro profesional que fue un profesional del coaching. Pero cada persona encuentra el apoyo que tenga que necesitar en cada momento. Y eso sí, es tener la decisión y el ser valiente de decir, necesito un cambio y necesito ayuda. Entonces, esto sí que me gustaría que esté claro, que te puedas llevar esto. Y comentarte, siguiendo con mi experiencia personal, bueno, pues a lo mejor te estás preguntando, ¿y qué cambió? ¿Qué sucedió para que dejara de sentirse infeliz? ¿No? Porque, pues bueno, mira, externamente no hubo grandes cambios en mi vida, la verdad, externamente no, porque seguí en ese trabajo durante algunos años más. Pero durante ese tiempo yo ya no era la misma. Y así que ese fue el gran cambio. Definitivamente la que había cambiado era yo. Aunque mis circunstancias externas eran prácticamente iguales, mi familia, el mismo trabajo. Pero a raíz de este cambio mío me empecé a interesar por diferentes temas en torno a esto, al desarrollo personal, la programación neurolingüística, la comunicación no violenta. Me formé en coaching de familia, en coaching existencial, en coaching transformacional, en hipnosis ericksoniana y en muchas otras herramientas como mindfulness, como el EFT tapping y técnicas de sanación energética también. Y así que fueron años de una gran inversión tanto en tiempo como en dinero, porque tuve que dedicarle muchas horas a todas estas formaciones y compaginarlo con mi vida familiar y con el trabajo que realizaba en aquel momento. Y la verdad que nunca lo sentí como un sacrificio, sino todo lo contrario. Me mantenía motivada y con mucha ilusión por las oportunidades que confiaba que iba a tener en el futuro. Imagínate, o sea, pasar de sentir unas creencias totalmente limitantes, de que no había esperanza para mí, posibilidad ni nada, y ahora pues tener esa certeza de que había oportunidades para mí muy, muy diferentes y que me ilusionaban mucho. Así que poco a poco pues fui descubriendo que mis siguientes pasos iban a ir encaminados a dedicarme profesionalmente a acompañar a otras personas, a superar también sus miedos, a superar esos retos que la vida les presenta y mostrándoles sus capacidades y los recursos pues, con los que ya cuentan y cuáles pueden desarrollar incluso pues, recursos nuevos, habilidades nuevas, cosas a lo mejor impensables para ellos ahora y que ciertamente simplemente que le muestres la posibilidad, pues ya se abre esa ventanita
que les muestra pues que sí, que hay ahí una vía para ellos. Así que una situación que en un primer momento pues me llevó a interesarme por el desarrollo personal pues como vía para poder sentirme bien mental y emocionalmente, acabó siendo mi reinvención profesional. Imagínate, después de llevar más de 20 años a cargo de la gestión económica de una empresa, pues me reinventé. Después de mis formaciones y mi preparación, me reinventé y, bueno, pues como coach, acompañando a personas en sus procesos personales. Y quiero que puedas entender una cosa. ¿Sabes por qué sucedió así? Bueno, pues sucedió así porque, bueno, sin lugar a dudas, empecé a mirar fuera de la caja. Eso lo tengo clarísimo. En el momento en que te permites mirar fuera de la caja, las cosas empiezan a suceder diferente. Y la expresión mirar fuera de la caja, quiero que la entiendas, es, bueno, ver que hay otras posibilidades en tu vida, ver que no todo se acaba ahí, en tu realidad, en la que estás viviendo en este momento, que puede haber unas diferentes versiones que se van a ir acomodando a tu vida actual a medida que, bueno, pues tú vayas dando pasos, a medida que vayas siendo valiente y vayas dando esos pequeños pasos. Así que yo me permití que me ayudaran, que me mostraran que fuera de esa caja también había vida y que se podía vivir de manera diferente a como yo pensaba, incluso disfrutando de lo que hacías y dando lo mejor de ti. Así que mirar fuera de la caja, habiendo trascendido muchos miedos, fue esencial para mí, esencial, prioritario, ¿sabes? Observar los miedos que pueden aparecer, pero no paralizarte por ellos. Eso es muy importante, poder observarlos, poder identificarlos, incluso ponerles un nombre, tener la capacidad incluso de desidentificarte de ellos, no verlos como propios, sino es un miedo que he tenido, pero no es mío, y a partir de ahí actuar, no paralizarse. Ese es el mayor enemigo, bueno, del avance, ¿no? La parálisis, ¿no? Así que te aseguro que eso fue fundamental, el poder mirar fuera de la caja, atreverse a hacerlo, atreverse a dar tu siguiente paso, aunque lo des con miedo, atreverse a hacerlo, aunque lo hagas con miedo, pero no paralizarte. Y en el momento en que observas incluso ese miedo, ponerle nombre, identificar que está fuera de ti, que no es algo propio, que igual que lo estás identificando, te puedes desidentificar de ese miedo y le estás quitando poder y no te afecta tanto. Entonces es quitarle esa intensidad, es aminorar esa intensidad del miedo en ti, ¿no? que te está provocando pues el que no te atrevas a dar esos primeros pasos que son cruciales. O sobre todo es dar ese pequeño paso primero, aunque sea con miedo, pero hacerlo. Eso es la manera como te vas a demostrar a ti mismo que sí que puedes hacerlo, porque es un pequeño paso. Quizás no es el gran paso que tú esperas, pero es un pequeño gran paso. ¿Cómo no? Un pequeño gran paso siempre va a ser mucho más que un no gran paso. Así que te comento que cuando empecé a mirar fuera de la caja, pues la motivación apareció, la ilusión, también conecté con la felicidad y comencé a sentirme viva. ¿Por qué? Porque veía que había posibilidades afuera, cosa que antes no estaba en capacidad de verlas para nada. Incluso recuperé capacidades que tenía dormidas o que yo misma habría bloqueado, a lo mejor inconscientemente. Pues porque me viene a la cabeza ahora mismo la imagen de un laboratorio donde criogenizan tejidos humanos, ¿no? En espera de que puedan ser utilizados en un futuro. Bueno, pues algo así, como que
las capacidades están latentes, pues para esperando a que verdaderamente las necesites, y no van a aparecer, no se van a descongelar si tu versión actual no las necesita. Pero en cambio, si tú conectas con otra versión tuya que sí necesita esas capacidades, van a aparecer, van a despertar. Así que a medida que va siendo otra versión de ti, esa nueva versión sí que permite que se despierten esas capacidades e incluso otras. Así que yo empecé a conectar con una mejor versión de mí, pues gracias a conocerme mejor, a identificar mis luces y, lo más importante, mis sombras. Y desde hace unos años, pues ahora acompaño a otras personas que también puedan conectar con esa versión que quieren ser. Y lo más importante, a empezar a sentirse vivos en su vida. ¿Por qué? Pues porque es esencial conseguir el bienestar mental y emocional para ello. Así que ahora te voy a invitar a que puedas tomar lápiz y papel un momentito para que puedas anotar las 5 claves importantes que me gustaría que te lleves de este episodio de hoy. Te voy a dar 5 claves importantes como resumen, ¿vale? Como resumen de este episodio de hoy. Así que la clave número 1 es reconocer que necesitas un cambio que primero pasa por cambiar tú. Te repito, la clave número 1 es reconocer que necesitas un cambio que primero pasa por cambiar tú. La clave número 2 es identificar qué quieres cambiar. Identificar qué quieres cambiar, eso es fundamental. A lo mejor tienes que empezar por identificar qué es lo que no quieres para llegar a saber qué es lo que quieres. Y la clave número 3 es pedir ayuda, idealmente a personas que ya hayan atravesado por eso que tú estás pasando, porque te van a allanar mucho más el camino. Y la clave número 4 es realizar un trabajo de identificar miedos y creencias limitantes que te están paralizando. Importante identificar estos miedos y estas creencias limitantes. Y la clave número 5 es empezar a conectar con esa versión que quieres ser desde tu bienestar mental y emocional. Esto siempre, siempre es esencial. Desde tu bienestar mental y emocional vas a poder afrontar los retos de la vida. Así que esa versión que tú quieres ser, empiezas a conectar con ella, pero desde esa calma y serenidad, desde esa paz mental que tú ya quieres tener. Estas son mis 5 claves importantes que quiero que te lleves de este episodio de hoy. Y sin más, bueno, pues me despido. Nos podemos encontrar en un próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Sentirte Vivo en tu Vida. Soy Laura León Basalo, de Felicidad está en ti. Si todo esto te ha gustado y quieres aprender cómo llevar lo que comparto a tu vida diaria, empieza por mi ebook de regalo, el cuaderno de tus creencias. Lo encuentras en mi web, felicidadestaenti.com, donde podrás suscribirte para recibirlo. También puedes seguirme en mis redes, @felicidadestaenti en Instagram, Facebook y en YouTube me encuentras por @felicidadestaenti93. Te envío un fuerte abrazo de valiente a valiente.